Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias, que no tuvieran dos túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este es el envío, ¿verdad? Qué lindo lo que el Señor nos va presentando. Estamos en el capítulo 6, del 7 al 13, de San Marcos. San Marcos tiene aquí esta variante, y este es el original, porque San Marcos es el primer evangelio que se escribe. Aquí San Marcos permite que llevemos un bastón, dice, ¿verdad? Eso es interesante, porque los otros dicen, no hay que llevar nada. Lucas, por ejemplo, luego va vestido, porque dice que tenemos que estar totalmente abiertos. Sin embargo, ¿por qué Marcos nos dice que hay que llevar un bastón? El bastón siempre significa el apoyo. Peago dice, tenemos que apoyarnos, pero ¿en quién vamos a apoyarnos? Vamos a apoyarnos en el Señor. Vamos a apoyarnos en el hermano. Y ahí les mandó de dos en dos. Es una comunidad que camina, pero que camina apoyada siempre en el Señor. Apoyada siempre en los principios y valores. Yo puedo caminar solo. Yo puedo caminar solo. Ese fue el sentido, ¿verdad? Teológico. Yo puedo caminar solo, yo no necesito de nadie, yo no necesito apoyarme en nadie, porque porque hay ponda ya ellos llevan bautizama, hay ponga porque ya poma la primera comunión, hay ponda ya de cual ya poma la confirmación, etcétera, etcétera, pero hoy va para hoy. Queridos hermanos, la vida cristiana es más exigente de todo eso. Así que ¿verdad? Escuchar un poco, escuchar. Necesitamos estar apoyados, llevar en nuestro camino, apoyarnos en la palabra del Señor, apoyarnos en los sacramentos, en la Eucaristía, apoyarnos en su palabra, todo lo que es el apoyo. Podemos hablar un día justamente solamente de la palabra bastón, ¿verdad? En la Biblia, de lo que significa. Es interesante, ¿verdad? Porque entonces, para poder construir un mundo, una familia, una sociedad equitativa, buena, respetuosa, solidaria, generosa, tenemos que apoyarnos en el Evangelio, en la buena noticia del Señor. Y no apoyarnos en maquiavelismos, ¿verdad? Hay muchos que se apoyan simplemente en eso. ¿Pero por qué? Porque justamente quieren salir, ¿verdad? Y entonces se hacen egoístas. Y entonces lo único que están haciendo es cómo comer al lobo, ¿verdad? Y después buscan todas las estrategias. Se visten entonces de corderitos, es el lobo que se viste de corderito para comer a las ovejas. Bueno, en fin. Todas las imágenes que utiliza la Biblia es impresionante. Pero, queridos hermanos, después esto continúa diciendo que la fuerza y la gracia de Dios en la que nosotros estamos apoyados es justamente para, dice, expulsar todo espíritu impuro. Esa es nuestra misión. El espíritu impuro, ya hemos dicho varias veces, hay un de ave que sale aquí para allá que está endemoniado, etc. No, espíritu impuro puede ser que estemos todos con corbatita, estemos de lo mejor, sonrientes, pero sin embargo, somos bien diablillos, somos satanases. Entonces, esto tenemos que entenderlo, ¿verdad?
Después dice, no tienen que llevar ni pan, ni provisiones, ni dinero. Pero dice otra cosa interesante, que fueran calzados también con sandalia. ¿Por qué, queridos hermanos? Las sandalias significan en la Biblia lo que es el caminar y significa sobre todo y habla del profeta. Entonces San Marcos nos envía a nosotros como verdaderos profetas. Las sandalias es justamente por no que la necaneo halan de lleva. Entonces indica tú ya peye excusa reina no indica tu ema aguanta. Hacuetreipe indica tu apunu. No, como profeta tenés que estar con el pertrecho necesario para caminar y vencer todo lo que significa el caminar. Caminar, caminar, caminar. A ver, algo ya lleva halaj, caminar, Dios que camina, Dios que busca al hombre, ¿verdad? Y bueno, esa es nuestra misión. Por eso dice, y lleven sandalias. Pega tú verás, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Esto también, desprendimiento. Ya da escena, pero ya es como ahí. No vamos a estar buscando prebendarismos o no vamos a estar buscando cosas simplemente por nuestro egoísmo, ¿verdad? Lo que a nosotros nos gusta o lo que a nosotros nos conviene. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia, ¿verdad?, para nuestra sociedad, para nuestra iglesia, ser desprendidos, entender lo que Dios quiere, que podamos también, así como nos dice la palabra del Señor, entrar en todas partes, predicar en cada lugar y en cada rincón. Pero ñañe punukena peñandero garubia lleva peñañe punuana ne menan de envirecón de membucuera de nieto fuera lleva ñane comunidad piensa ya ese. Es la única manera que podamos hacer presente el reino de Dios en nuestra nación y en nuestra iglesia. Que así sea. Que así sea.